Muy buenas tardes, comienza el café de periodista de hoy martes. La situación de la crisis del coronavirus en Lanzarote parece que va bien. Otra vez repetimos ceros contagios. Es verdad que algunos dicen que no se están haciendo muchos análisis, pero se desmiente por parte de la dirección del hospital. Dice que se hacen los análisis que se tienen que hacer. Don Pedro Martín, muy buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes, Jorge. Saben que hay muchos que lo echan de menos, lo que gustaría verlo más por aquí, don Pedro. No creo que sean tantos. Algunos habrá, pero bueno, me alegro de que alguien me eche de menos que no sea mi madre. Siempre es bueno que haya gente que te tenga el aprecio suficiente como para querer verte todos los días, don Pedro. No podemos decir lo mismo cualquiera. Don Sergio Calleja. ¿Cómo estás, Jorge? Decir Sergio Machín. Sergio Calleja, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, estupendamente. Bueno, pues parece que los datos apuntan a positivo en la isla de Lanzarote en cuanto a los contagios. Parece que la curva se mantiene, se sostiene ya e incluso está cayendo, ¿no? Sí, bueno, a nivel nacional también se refleja que hay menos contagiados. Sigue habiendo un número de fallecidos, por desgracia, bastante notable, por arriba de los 500, pero la curva de contagios, y ahí es donde está el truco, digamos, donde se refleja que el confinamiento está dando sus resultados. Cuanto menos contagios, entiendes, porque hay menos movimiento de personas, ¿no? Y son buenos datos. Lanzarote también mantiene unos datos estupendos y que, bueno, ya se irá conociendo. Creo que el gobierno, además a nivel nacional, ya está preparando lo que ya había anunciado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como se repiten tantas veces, parece que ya tenía que estar. Pues no. Digamos, los test masivos. Esto de los test masivos es fundamental para ir conociendo detalles, hacérselo al mayor número de personas. Estos test masivos seguramente lo que harán es destrozar las estadísticas que conocemos a día de hoy. Las van a destrozar, es decir, por eso, pero luego lo que tenemos que hacer es reflejar con las nuevas estadísticas y las otras, y hacer en paralelo dos, porque si no es un... bueno, de todas maneras, pero hay que sentir optimismo, porque sí estamos saliendo. Una cosa son los contagiados contables que se pueden contar porque se han hecho unos test y por lo tanto se sabe, y otra cosa es los que hayan realmente contagiado, que hay muchos más, muchísimos más en España. Después vamos a hablar con el señor Amos García, que es el epidemiólogo, en este caso del gobierno de Canarias, que bueno, que él cifra, él no, el resto del país se cifra que en España puede haber desde 1,5 millones a 3 millones. Sí, se multiplica de forma exponencial como se ha ido multiplicando el virus, pero también es verdad que son gente que son asintomáticas, que está el factor que comentaba Sergio del tema del aislamiento, que mientras tú eres asintomático, no desarrolla la enfermedad, no la transmite, pues prácticamente no tiene consecuencias ninguna, y por eso es por la metodología que se sigue con ellos. Bueno, los datos en Lanzarote, para terminar con el tema de Lanzarote, es que el número se repite, el cero contagio, es decir, en las últimas 24 horas no ha habido ninguna persona de los que se le han hecho test que den positivo. El número de ingresados en estos momentos son 16 en el hospital de Lanzarote por el virus. 9 de esos 16 están en una planta que está preparada para... La que se habilitó para eso. ¿Sí? Y 7 están en la UCI, dos menos. Que se intercambian. Porque ayer salieron 2. Uno de ellos, el primero, o la primera persona que tuvo que ir a la UCI por el contagio. Sí, las 2 personas, pero bajan a planta, ¿eh? Sí, claro. Que después ya por eso ha aumentado la planta, porque en la planta habían Pero 14. son los mismos 17 que están hospitalizados, el resto de contagiados se le está haciendo seguimiento domiciliario, y lo que se hace es intercambio. Las 2 personas estas que tienen han tenido una buena recuperación, pues ya pasan a planta para hacerle el seguimiento y posteriormente darle, si no se complica la cosa, darles el alta, y siguen pues 7 personas en la UCI, UMI o como quieran llamarle ellos, en donde está la gente que está peor. Efectivamente. Bueno, buena noticia por lo tanto en la isla de Lanzarote. Vamos a ver cómo está la cosa en Canarias en general. Vamos a hablar con Amos García, que es el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Señor Amos, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Igualmente, señor Amos, y se lo agradecemos mucho. Señor Amos, bueno, decíamos, en Lanzarote la cosa, no hay que lanzar las campanas al vuelo, lo decía ayer mismo aquí en este programa el director gerente del Hospital Molina Orosa, pero es verdad que está la cuestión contenida. En Canarias, ¿cómo la valoraría usted? Pues yo creo que si me permite utilizar un símil educativo que he usado mucho estos días, progresamos adecuadamente.
La radiografía que estamos teniendo de la situación de la infección en nuestra tierra está poniendo de manifiesto los resultados positivos que se han logrado con las políticas de confinamiento domiciliario que se han establecido tras la declaración del estado de alerta y las sucesivas prórrogas del mismo. Estamos en una situación en la que parece que ya estamos llegando, si no lo tocamos ya con los dedos o si no estamos ya en ello, en la meseta, en el pico, meseta, mejor dicho que pico, de la infección en nuestro territorio, y ahora pues deberíamos trabajar para ir gestionando bien, con mucha prudencia, el descenso. Con mucha prudencia porque, como bien saben los que les gusta el senderismo y las montañas, los ascensos son complicados, pero los descensos también lo pueden llegar a ser. Y a veces en los descensos hay que frenar para no despeñarse. Y por lo tanto hay que gestionar con mucho cuidado, con mucha prudencia, ese descenso para no tener un repunte de casos nuevamente hacia arriba. Pero lo cierto, señor Amós, es que Canarias es de las comunidades que porcentualmente, y creo que casi también en número absoluto, pero no tanto en número absoluto, pero sí porcentualmente, de la que menos contagiados tiene. ¿Eso tiene alguna explicación? Como muy bien dices, a lo mejor en números absolutos no, porque hay territorios mucho más pequeños que el nuestro, pero lo que son tasas por 100.000 habitantes, que es el parámetro con el que se debe trabajar en epidemiología, sí que estamos prácticamente a la cola del resto de comunidades autónomas del Estado en cuanto al peso de la infección. Cuidado, es unas cifras que no nos gustan a los sanitarios, pero bueno, que comparativamente a otras comunidades nos dejan muy bien situados. Y posiblemente varios sean los motivos que expliquen eso. El hecho de que seamos islas es, sin lugar a dudas, un factor importante, porque de alguna manera en las islas el control de los casos y la trazabilidad de los contactos se puede sectorizar y quizá tenga menos complejidad que hacerla en un territorio más amplio y no aislado, como puede ser un caso de Castilla-La Mancha que va a trabajar a Madrid y vuelve a Castilla-La Mancha y a lo mejor tiene contacto en Madrid y en Castilla-La Mancha. Es más complicado, ¿no? La trazabilidad de los contactos y por lo tanto un control del problema. Pero también es verdad, señor Amós, mucha gente ha oído decir que hemos tenido también mucha suerte porque Canarias son islas turísticas y por lo tanto miles de turistas estaban aquí. Muchos de ellos podrían haber estado contaminados y transmitirlo, ¿no? Sí, efectivamente, eso es otro factor que hay que tener en cuenta, que somos receptores de un porcentaje amplio de turismo y aún así, y recuerden que los primeros casos que se dieron en todo el país, pues el primer caso concretamente fue el 30 de marzo en la isla de La Gomera, y fue vehiculizado por un turista, un caso importado. Después se dieron otros casos vehiculizados por italianos en Tenerife, en el hotel aquel de Costa de Eje, y los primeros casos que se dieron, por ejemplo, en Gran Canaria también eran turistas italianos. Somos receptores de turismo, pero de alguna manera, repito, el control que se pudo hacer sobre esos primeros casos y también la experiencia que se acumuló de poder haber intervenido sobre los primeros casos que se daban en el país, pues nos ha dejado una situación mucho más favorable. Sergio Calleja quería hacer una pregunta. ¿Cómo está usted? Saludos. Se está barajando la posibilidad, y aunque hoy en el Consejo de Ministros no sé si se va a anunciar o no, digo, esa posibilidad de que, teniendo en cuenta los buenos resultados que se están obteniendo en la Comunidad Autónoma de Canarias, la posibilidad, y quiero que me la valore, de que Canarias sirva, y entre comillas, y no se me malinterprete, de experimento para el resto de comunidades autónomas y se dé, digamos, un estado de alarma más light ante, bueno, probar. ¿Eso podría ayudar al resto de comunidades autónomas? ¿Cómo lo vería usted? Bien, es una posibilidad en función a dos factores fundamentales. En primer lugar, y creo que el más importante, es el hecho de que seamos islas y que estemos en una situación de cierta lejanía del resto del Estado. Y digo que de manera muy importante el hecho de que seamos islas, porque hay alguna otra comunidad autónoma del Estado que forma parte no del marco archipiélago, sino forma parte del conjunto de las comunidades autónomas del país y de la península. Y en estos casos hay que considerar que, por ejemplo, la descompresión, supongamos, para que se me entienda, que si Castilla-La Mancha, por ejemplo, tuviera pocos casos, no se podía
hacer un experimento en Castilla-La Mancha y mantener comprimida Madrid. Claro. Es imposible por la movilidad. Por lo tanto, el hecho de isla nos favorece para tener esa posibilidad. El hecho que tengamos también un menor número de casos, pues también es indicativo de que aquí el control del problema se ha llevado de manera muy rigurosa, muy adecuada, y eso es una ventaja también indudable. Y también eso también es fruto, y antes me quedé sin poderlo decir, de que en Canarias se tomaron decisiones importantes antes que en otras comunidades autónomas del país. Por ejemplo, suprimir las clases escolares, también el establecer la recomendación de que no se acudiera a visitar a las personas recluidas que están en la residencia de ancianos. Es decir, que se actuó rápido, y eso es otro elemento también importante en el control del problema. El único hándicap que podemos tener para que se realice aquí, y es un hándicap que hay que verlo con cierta distancia, es que al haber tenido menos casos significa que el virus también ha circulado menos en nuestro territorio, con lo cual el número de personas expuestas al mismo y que podrían, eso no está claro, pero que podrían haber adquirido una inmunidad natural es más bajo. Por lo tanto, hay un porcentaje de población susceptible a enfermar más amplio que en otras zonas que han tenido una mayor presencia de infectados y, por lo tanto, de supuestos inmunes ya por vía natural. Eso sería el único hándicap, y que obligaría, lógicamente, a que si se produce la descompresión del aislamiento en nuestro territorio fuera de manera muy rigurosa, muy planificada y manteniendo ciertas restricciones al movimiento entre lo que puede ser el resto del país o el resto de países de nuestro entorno y nuestra tierra. Pero por lo menos el tema de los niños que puedan pasear una hora o salir durante una hora o hacer deporte, que ya creo que en otras ciudades de Europa se está dejando, en otros países de Europa, ¿eso usted lo vería bien en Canarias como experiencia? Con prudencia. Lo vería como soy un optimista prudente, un optimista precavido. Fundamentalmente porque hay que ser consciente que los niños, afortunadamente, el impacto clínico que produce el COVID-19 cuando infecta a un niño no tiene una excesiva importancia, pero los niños desempeñan un papel muy importante en lo que es la transmisión del problema a los adultos y, por lo tanto, también a los más vulnerables, a los ancianos, a sus abuelos. Y desde esa perspectiva hay que tener también muchas precauciones en cuanto al movimiento que puedan tener los niños. Yo creo que fundamentalmente la dinámica de lo que puede ser la descompresión de la situación se tiene que ir dando en función de los resultados que se vayan obteniendo, por ejemplo, conforme se vaya cerrando esta prórroga en la que estamos ahora del estado de alerta. Ya empezaremos a ver, primero, si se va a poder producir esa descompresión piloto en nuestra tierra y después cómo van a ser las características que la van a caracterizar. Pedro Martín, la última pregunta. Doctor, buenas tardes y felicidades, por cierto, por el gran trabajo que han hecho, porque estos resultados no se deben a la improvisación, más que evidente. Antes hablaba usted de senderismo, también otros hablan de escalada, ¿no? Esto de la desescalada. A mí me gustaría saber, o si tienen previsto las medidas, supongo yo que las estaba comentando ahora, pero ¿cuándo vamos a poder recuperar? Porque también están diciendo que esta situación está afectando, y ya no estoy hablando de coronavirus, sino en la salud de las personas, de nuestra vida, ver que no tenemos nuestra vida cotidiana, esta incertidumbre, esta inacción también, el hacer deporte o no hacerlo, algunos no lo hacíamos, pero por eso no nos va a pasar nada, o no lo vamos a sufrir. Incluso personas mayores que necesitan pasear. Etcétera, ¿no? Que necesitamos, somos seres sociales. ¿Cuándo vamos a poder tener una vida medianamente normal? ¿Lo tienen previsto? Mire, yo me llamo Amos. Amos era un profeta menor, sí, pero yo soy epidemiólogo, no profeta. Y por lo tanto, lamentablemente, ¿qué más quisiera yo tener? Pero por la experiencia que usted tiene, y como la han hecho también. Pues, la experiencia que tengo es que no hay ninguna experiencia a nivel mundial de un proceso de descompresión en una pandemia. Ninguna experiencia a nivel mundial, salvo una,
la que han hecho los chinos en Wuhan, que debe ser un poco la luz que ilumine el camino que debemos seguir. Pero hay que ser conscientes que estamos ante una situación absolutamente nueva en cuanto a lo que puede significar un proceso que acabe de una vez con esta situación tan terrible que tenemos de confinamiento, que es una situación que está causando indudablemente muchísima distorsión social. Yo tengo en mi casa muchísimos abrazos encerrados en el cajón, que tengo muchísimas ganas de poder dárselos a alguien, a la gente que quiero cuando acabe el confinamiento. Estoy deseando darlo, estoy deseando acabar con esta situación. Ayer, por ejemplo, me acosté a las 2 de la mañana trabajando. Hoy me he levantado a las 6 y tengo la siguiente situación personal que yo creo que conviene explicar para que se vea la intensidad del problema que estamos hablando. Y es que el agotamiento que más me preocupa no es el físico que tengo por el exceso de trabajo, sino el psíquico, el no poder desconectar ni un momento de la situación de pandemia en la que desgraciadamente estamos inmersos. Y de esa perspectiva yo creo que el mensaje que hay que transmitir a la ciudadanía es que las cosas se están haciendo bien, se están haciendo con rigor, que a nadie nos gusta estar en esta situación como la que le acabo de comentar en mi caso, pero no me gusta que mi hijo esté en un apartamento de apenas 20 metros cuadrados en Madrid encerrado porque no puede salir a la calle por la situación de confinamiento. Eso es una situación que no le gusta absolutamente a nadie, pero que hoy no hay más remedio que asumirla, porque es que si no corremos el riesgo de que esto no desaparezca y volvemos a tener un pico de casos para arriba. Calma y paciencia, que es algo que digo mucho en las redes sociales. Calma y paciencia. Ojalá pudiera decir cuándo va a ocurrir esa vuelta a la normalidad. De todas maneras, lo que sí tengo claro es que esa normalidad nunca va a ser como la que teníamos antes. Ya el COVID-19 va a generar unos cambios en los hábitos sociales que teníamos que estoy seguro que van a hacerse patentes cuando lleguemos a ese día después. Ya el ámbito de saludos, el ámbito de relaciones va a modificarse con toda seguridad. Yo en cualquier caso espero, de verdad, espero y estoy deseando poder sacar esos abrazos de los cajones y dárselos a la gente que quiero. Doctor, por terminar, ayer llamaron a este programa en directo varias personas. Algunas de ellas están confinadas en sus casas porque han llamado al sistema de salud y le han dicho, a los servicios canarios de salud, y le han dicho, porque se sentía con ciertos síntomas, y le han dicho que tranquila, que se quede en su casa, confinada, sin salir de la habitación si tiene familiares, y que haga como si estuviera infectado sin saberlo. ¿Por qué a esa gente no se le puede hacer el test para saber si realmente y se acaba con la incertidumbre y la posibilidad de que pueda contagiar a otros? Sí, mira, yo creo que fundamentalmente hay que ser consciente que en una situación de pandemia, es decir, una pandemia significa un desborde en lo que puede ser la estructura del sistema sanitario, que se encuentre en momentos absolutamente superada por la inmensa mayoría, por el gran número de personas que aparecen con síntomas, y entiendo que en función de la conversación telefónica que habrán tenido el servicio del 112, habrán visualizado que hay un cierto perfil de riesgo en esa persona y que lo importante no va a ser que se le haga la prueba o no y que se confirme o no que tiene el COVID-19, sino lo importante en un momento en el que hay una gran presencia, porque estamos en una pandemia de microorganismos, es hacerle las recomendaciones oportunas que garanticen que sea positivo o no. No hay que confirmarlo por un test. Lo que hay que confirmar es que esa persona no salga a la calle durante 15 días y cumpla los rigores del confinamiento, porque es la mejor manera que tenemos para evitar que siga avanzando. Yo entiendo esto, pero hay gente que pregunta y dice, bueno, pero ok, lo que ha dicho el doctor tiene mucho sentido común, pero no se hacen los test porque no hacen falta, porque no sería eficaces o porque realmente no hay suficiente, digamos, en este caso, estructura o infraestructura para poder realizarlo. No, puede ser perfectamente, a lo mejor porque no hay test disponibles. A nivel mundial ha habido un problema de disponibilidad de los test que ahora se está solucionando, afortunadamente, y han llegado
ustedes en cantidades bastante potentes a nuestra comunidad autónoma, pero en un determinado momento es que hay un problema mundial de abastecimiento de este tipo de productos y, lógicamente, ante la ausencia de los test hay que priorizar el uso de los mismos, y la priorización se debe realizar, en primer lugar, en los sanitarios, que somos la primera línea de abordaje de la lucha contra la infección, y en segundo lugar en lo que son las poblaciones más vulnerables, es decir, ancianos y personas que estén en residencias sociosanitarias. Hay que priorizarlos ahí necesariamente. Y por eso posiblemente en ocasiones alguna persona puede encontrarse en una situación diferente a la que he descrito como prioritaria, y simplemente que se quede tranquila en su casa 14 días, que además no va a tener más remedio que quedarse en su casa porque estamos en una situación de aislamiento domiciliario general. Efectivamente, en Lanzarote, según los datos que nos dan desde el hospital, son 1.250 personas las que hay un seguimiento domiciliario en sus casas sin saber exactamente si tienen o no el COVID-19. Pues, señor Amós, muchas gracias de verdad por aclarar estas dudas y en general informar a la población de la isla de Lanzarote. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Ánimo y seguimos. Venga, seguimos adelante. Venga, buenas tardes. Bueno, el señor Amós, que es el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección Canaria de Salud Pública. Sí, yo creo que es un hombre, un hombre razonable, con sentido común. Yo creo que sobre todo que ya es lo que dicen, esta gente llevan el problema a su casa y no paran. Es lo mismo que le está pasando él es sanitario también. Él es sanitario, claro. Y además él estudió, pues precisamente quería hacer el tema de salud pública, y la gente decía, ¿qué es eso de salud pública? Y es que hace 20 años usted le decía a don Pedro que alguien estudia salud pública y no sabía lo que era. Pues mire, esto es salud pública, ¿no? Cuando se ocurren crisis como esta, cómo poder resolverla de la menor Me gusta que la gente, además, que tiene algo que ver con el tema, con la medicina, es médico, es virólogo, nos explique con ese detalle, ¿no? Cómo son las cosas. Y cayendo, porque la rueda de prensa sigue, la rueda de prensa del Gobierno después del Consejo de Ministros sigue, todavía no se ha anunciado esa posibilidad que está sobre la mesa. Experiencia piloto de Canarias. Que el propio Amós, la voz que acaba de entrar ahora, nos acaba de explicar que no lo vería mal, No lo vería mal, dentro de los riesgos que puede suponer. Dentro de los riesgos, y siempre con prudencia y siempre con cierta precaución. Va a tener unas normas, no vamos no van a decir, no, se termina aquí en Canarias el estado de alarma y nos podemos tirar todos a la calle, ni mucho menos, y que yo creo que lo más acertado, lo que pasa que sí es una gran incógnita, el decir que muchas cosas de las que hemos conocido pues van a cambiar. Veremos a ver qué es lo que cambia, qué no cambia, cuáles son nuestros Vamos a ver, porque también es verdad que las cosas... En nuestras relaciones, en nuestra forma de vida. Yo soy de los que opina que, bueno, es probable, pero el ser humano en sí, lo digo por experiencia mía, no sé cómo es los demás, hay cosas que pueden ser muy impactantes, pero luego el paso del tiempo te olvidas. Lo que quería decir que un abrazo, la mano, una hablan de la memoria, por dar un ejemplo. Para lo bueno y para lo malo, la de memoria es una cosa positiva a veces, ¿no? Bueno, simplemente ya para terminar con este asunto, hay que decir que se están entregando mascarillas por parte del Cabildo de Lanzarote, también de los militares. Y de la Guardia Civil. Y de la Guardia Civil, bueno, ¿no? En colaboración no, digo Lanzarote. Sí, la Guardia Civil en colaboración con Emerlán. Tanto Sergio como yo nos los encontramos hoy en la carretera. Bueno, eso es importante porque, aunque es verdad que al principio se decía que no era tan importante la mascarilla, ahora se considera fundamental para evitar la propagación. Pero di que no es obligatoria, ¿eh? No es obligatoria, es recomendable. Sobre todo porque no hay para todo el mundo. Lo que sí se pide es una medida, por ejemplo, de la separación, de no estar menos de 1 metro con una persona. Recomendable serían 2, pero bueno, hasta 1 es lo que recomiendan oficialmente, pero te dicen que es mejor 2 que 1, ¿no? Incluso mejor 3 que 1, pero bueno, tampoco vamos a hablar a grito. En este caso, de estas noticias, ahí estamos viendo precisamente... Cómo se estaba entregando hoy en la estación de Guagua a los conductores y a los trabajadores. Esas mascarillas que están llegando ya a casi todos lados, no son de la mejor calidad, pero son mascarillas, bueno, pues menos es nada, cuidado, menos es nada y sirven para por lo menos para evitar la propagación,
porque más es para el que lo tiene y lo puede propagar que el que no lo tiene. Claro, pero bueno, pero siempre es bueno, ¿no? Sí, sí, no es para que... es que en el caso que yo lo tuviera dentro, fuera y no asintomático, estaría, si con una mascarilla, pues evitaría pasártelo a ti, ¿no? Ha sido en este caso criticado el señor Simón, le ha caído todo, porque claro, que el hombre trató de hacerlo lo mejor posible, pero él era el que decía que no era al inicio, pero es que al inicio... No, eran poco recomendables al principio. Pero la Organización Mundial de la Salud, que está por arriba del señor Simón, también ha metido la pata de manera tremenda. Que sí. Pero no es cuestión... Vamos a ver, es fácil criticar esto, pero hay que ponerse en la piel de que todo esto se les ha ido de las manos y que es nuevo. A nivel mundial, a nivel mundial. Y sobre todo en el mundo occidental hay como cierta... yo siempre digo, ¿no? No voy a decir prepotencia, pero sí es verdad que la cultura siempre nos hemos creído mejor que el resto. Y bueno, esto ocurrió en Asia, allí no saben cómo tratarlo, bueno, allí saben cómo tratarlo y lo han tratado mejor que nosotros. De hecho, fueron más prudentes. Bueno, vamos en directo. Ahora tenemos al vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, el señor Jacobo Medina, del Partido Popular, también consejero de Obras Públicas. No sé si podemos conectar ya con don Jacobo, si ahí lo vemos. Don Jacobo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Don Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo lo lleva el tema de la coronavirus? Usted me imagino que está trabajando o de aquella manera, porque tampoco puede hacer todo lo que quisiera, me imagino. Bueno, es cierto que estamos trabajando a marcha forzada, estamos trabajando todo y cada uno de los consejeros, con la presidenta a la cabeza, para solventar los problemas que van surgiendo diariamente de una cuestión absolutamente anormal como es la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sí es cierto que esto evidentemente cambia la hoja de ruta que tenía marcada este gobierno del Cabildo Insular, y ahora tenemos que fijar la mirada pues no solo a las personas vulnerables desde el punto de vista económico, sino en materia de obras públicas hay que mirar hacia las infraestructuras sociosanitarias, hacia las infraestructuras deportivas. También es primordial vías principales en la isla de Lanzarote, pero sí es cierto que tenemos que cambiar la hoja de ruta porque la situación que se nos avecina es una situación anormal y por lo tanto no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Bueno, en este caso, a tirar a la piscina sabiendo que tenemos que tomar decisiones difíciles. Jacobo, usted es consejero de Obras Públicas, hay mucha gente, muchas empresas y en general la ciudadanía pendiente. El Cabildo de Lanzarote ahora mismo está realizando, una vez que se ha podido otra vez, a partir de ayer, se ha podido otra vez empezar a trabajar la constructora, ¿está puesto en marcha alguna de las obras que tenía y si puede especificar cuáles? Sí, en el día de ayer se retomaba la actividad en materia de la construcción. Sí es cierto que el mayor porcentaje de construcción en la isla de Lanzarote es privada, pero la obra pública pues se ha venido desarrollando con absoluta normalidad. Es cierto que en el día de ayer nosotros hacíamos una supervisión de todas las obras que se están ejecutando por parte del Cabildo, porque queremos que se cumplan esas medidas de seguridad y esas medidas de salud, porque eso es primordial y garantizar la seguridad de los trabajadores. Pues la obra del tramo 2 del carril bici se está ejecutando con absoluta normalidad. Las obras de balizamiento de las barreras de seguridad de las vías y las carreteras de Lanzarote se siguen desarrollando con absoluta normalidad, y lo que sí es cierto es que hemos planteado diferentes líneas de trabajo. La semana pasada nos reuníamos no solo con la Cámara de Comercio, sino también con el presidente de los constructores de la isla de Lanzarote, Nestalía Costa, y el Colegio de Decanos con su decano a la cabeza, Miguel Ángel, y sí planteábamos diferentes líneas de trabajo. Y una de ellas es la agilización en la redacción de proyectos, porque es importante cuando finalice el estado de alerta, el estado de alarma en el que estamos inmersos, que tengamos todo en el callejón, en la casilla de salida, mejor dicho, para sacar adelante muchísima obra pública. Lo que sí tenemos que tener claro es que a día de hoy sigue la suspensión de las adjudicaciones y las licitaciones de obra. Es una reclamación que sí aprovecho para hacer al Gobierno de España. Hay que levantar el pie del freno con respecto a la suspensión de las licitaciones y adjudicaciones de obra, por una cuestión muy sencilla, porque
Si las obras continúan su curso con absoluta normalidad, las licitaciones que se pueden presentar a aquellas constructoras de forma telemática, porque para ello hemos modernizado la administración, creo que debemos de levantar el pie del freno con respecto a las adjudicaciones y las licitaciones de obra, porque a día de hoy solo podemos ejecutar obras que se venían desarrollando y nueva obra, pero obras urgentes y obras de emergencia. Sergio Calleja. Jacobo, vicepresidente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, Bruselas desaconseja reservar ya vacaciones de verano. Eso significa, vamos a buscar el lado optimista, ya. Es decir, que a lo mejor, pues, dentro de un mes lo aconseja y pueden empezar a aterrizar aviones. Pero hay que tener los pies en el suelo. Aterrizar aviones con normalidad y desde el extranjero es posible que sea a finales de verano, y algunos dicen que soy demasiado optimista. ¿Esto qué significa? Lo vamos a trasladarlo a los centros de arte, cultura y turismo, que van a seguir cerrados hasta septiembre o hasta agosto, ¿eh? Es decir, cerrado significa sin turistas. ¿Cabe la posibilidad de que se siga manteniendo la situación de hoy, como dice el propio Benjamín Perdomo, de utilizar a los trabajadores para limpiar, relimpiar, pintar y repintar? ¿O por el contrario, se va a aplicar un ERTE? Y voy más allá. ¿Se va a aplicar un ERE? Miren, la situación turística en la isla de Lanzarote es absolutamente triste. Teníamos a un consejero de turismo, Ángel Vázquez, llenando aviones de turistas para traerlos a nuestra isla. Y ha pasado de ese punto a tener que traer aviones vacíos para sacar a los turistas y con esa operación de retorno de todos los turistas que teníamos en nuestra isla. Es una situación absolutamente triste y de verdad tenemos que ser conscientes y actuar con cabeza y con sentido común. Somos gestores públicos y conforme a ello tenemos que tomar decisiones que no van a ser fáciles, y ya me refiero ya a los centros de arte, cultura y turismo. Vamos a tener que tomar decisiones drásticas, decisiones que evidentemente al personal no va a gustar, pero sí es cierto que hay que tomar decisiones. No hablo de un ERTE como planteaba un grupo de la oposición en el Cabildo de Lanzarote, porque evidentemente no se puede establecer un ERTE en las empresas públicas. Así lo establecen ya también el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y así también lo ha exigido el Gobierno de España con respecto a las empresas públicas. Pero sí es cierto que tenemos cerca de 500 trabajadores que evidentemente hay que ayudarles, hay que tomar decisiones con cabeza. Nosotros tampoco podemos generar el cabildo pobreza en el núcleo de nuestras empresas públicas, pero sí es cierto que hay que tomar ciertas decisiones que hagan sostener la estructura y la vertebración de los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote, porque mire, un autónomo está ingresando cero. A pesar de ello, el Gobierno de España le sigue exigiendo las cuotas de autónomo. Por lo tanto, en los centros de arte, cultura y turismo, si tenemos turistas cero y tenemos entrada cero, tenemos que tomar medidas que nos hagan sostener la empresa pública. Jacobo, pero está hablando como vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, usted es del Partido Popular, pero en cambio la presidenta del Cabildo ha dicho aquí y en otros medios de comunicación que ella no ve en principio la posibilidad de aplicar un ERTE ni aplicar ninguna medida, que ya se verá con el tiempo, pero que de momento no tiene pensado. Efectivamente, pero es que no lo tiene pensado, porque la presidenta así lo ha dicho, no solo en la Junta de Portavoces, sino en la reunión que manteníamos en el día de ayer, pero porque no se puede aplicar este ERTE. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los trabajadores de los centros son funcionarios y no se les puede aplicar tampoco un ERTE, ni bueno, tampoco eso hay que consejero, atacar a... Consejero, yo no le quiero corregir, pero no está tan claro que no se pueda aplicar ERTE en empresas públicas que vivan exclusivamente del turismo, en este caso que se ve afectado. De una actividad, y en este caso la afectada. La afectada, en este caso el turismo, porque es que hay una excepción en ese decreto que usted habla que efectivamente recoge esa posibilidad. En cualquier caso, hay un partido socialista en Puerto de la Cruz, que es el alcalde, un señor del Partido Socialista, que es la empresa pública que lleva que es lo más parecido a nuestros centros turísticos. De hecho, también tiene la mano de César Manrique, que es el Lago Martianes, que han tenido que despedir, no ha tenido despidos temporales de 58 personas que trabajaban
en esa empresa, porque decían que si no era peor para los trabajadores, porque finalmente se hundiría la empresa y no habría posibilidades o tendrían después graves problemas, ¿no? Y tendrían que ir a la privada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hasta los propios trabajadores lo han visto con buen ojo. Yo le digo y le garantizo lo que se establece por parte de la legislación vigente y por parte de lo que el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social ha fijado con respecto a las empresas públicas. Pero lo que sí quiero decir con esto es que no podemos estar atacando constantemente a los trabajadores de los centros turísticos, no podemos estar constantemente diciendo que son unos privilegiados. Mire, son trabajadores como el resto de los mortales que seguimos trabajando. Lo que sí es cierto es que cualquier persona con sentido común, sentido de la responsabilidad y altura de mira de la gestión de lo público y los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones y todos los políticos que concurrimos en las listas, lo hacemos para hacer el bien para todos desde el punto de vista del interés general, haciendo una gestión eficiente y una gestión eficaz. Y esto es lo que va a hacer este gobierno. Se tomarán determinadas medidas. Ya ayer planteaban algunas por parte no solo de la presidenta, sino algún que otro consejero, y evidentemente tomaremos decisiones, pero se harán en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que los funcionarios que pertenecen a la empresa pública de los centros no pueden ser aplicados un ERTE, y tenemos que entender también desde el punto de vista legal la aplicabilidad de un ERTE en una empresa pública. Bueno, eso, insisto, es la opinión suya, porque hay otros que opinan lo contrario. Yo le leo: lo previsto en el artículo 47 que usted nombra no será de aplicación a las administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas, dependientes de una o varias de ellas, de otro organismo público, salvo aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. En este caso se refiere a la actividad turística. Pero en cualquier caso, insisto, yo no digo que haya, yo creo que hay que proteger a los trabajadores de los centros turísticos, y el ERTE es una ley que saca el Partido Socialista, el gobierno que preside el Partido Socialista, y el propio... Lo saca el PP. Lo saca el PP, pero me refiero que la aplica ahora. Sí, se está aplicando a nivel general. A nivel general, por recomendación del propio gobierno de España, que no se vayan precisamente al paro, para solventar la situación momentánea de los trabajadores y de las empresas. Don Pedro. Jorge. Sí. Sí, hable, vicepresidente. No, que con respecto a lo que plantea... Con respecto a lo que se plantea por parte de los ERTE, es una figura jurídica en el procedimiento laboral que se establece en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, ahora aplica el Partido Socialista. Y demos gracias que se ha articulado en ese momento, cuando Fátima Báñez era ministra de Trabajo, esta figura jurídica que está sosteniendo en mayor parte el trabajo. Sí es cierto que estamos viendo un nivel mayor de pobreza en el salario, porque un 30% del salario que le quitemos a nuestros trabajadores pues es bastante. Ya de por sí muchos de los trabajadores tenían un sueldo mileurista, y ahora pues se van a ver bastante perjudicados. Por eso tenemos que afinar bien las medidas que apliquemos por parte del gobierno, que estamos trabajando ya en ese plan de reactivación de la economía insular, en el que se establecerán la obra pública, la sostenibilidad de las empresas públicas, como bien comentaba anteriormente, y también una cuestión fundamental que son las infraestructuras sociosanitarios, y no podemos olvidarnos evidentemente, y eso va en la piedra angular, las personas más vulnerables desde el punto de vista económico. Pedro Martín, la última pregunta. Vicepresidente, buenas tardes. Yo primero ruego que primero que solo no sea bloque y ladrillo o asfalto, sino que se dinamice, o con ese dinero, por cierto, dinero de los remanentes que hay que conseguir. Ya hay 3 cabildos que han dicho que no van a devolverlo, que ya verán las consecuencias que tienen, pero El Hierro, Fuerteventura y La Gomera han dicho que los remanentes se van a quedar en la isla, se van a invertir, porque en esta situación no pueden devolver, o sobre todo no van a permitir que esto o lo coja el gobierno o nada más que sea para pagar deudas a bancos, que van a invertirlo porque lo necesitan las islas. Le decía, ustedes van a intentar, creo que ya han sacado un pequeño plan hoy o lo han anunciado, para intentar ayudar, porque probablemente sean ustedes los únicos que puedan, y digo instituciones públicas, los únicos que puedan dinamizar la economía. Y voy a insistirle también que no sean solo bloques y ladrillos, que es lo más que se habla, aunque usted sea el consejero de Obras Públicas.
Sí, hablamos de obra, hablamos de ladrillo, porque evidentemente la mejor política social que podamos crear es la creación de empleo. Y ahora mismo estamos viendo cómo el principal motor económico de nuestra isla y de Canarias se ha visto absolutamente desmantelado por la situación de crisis sanitaria. Ahora tenemos que fijar, como bien decía, nuevas hojas de ruta de un gobierno que tenía su hoja de ruta marcada y plantear aquellas obras que generen empleo y aquellas obras que puedan revertir en beneficio del interés general y en beneficio del interés económico del Cabildo de Lanzarote. Pues Jacobo, de verdad, muchas gracias, a ver si tenemos suerte y sobre todo para mí lo más importante que usted ha dicho desde mi punto de vista es que el gobierno central pueda permitir que se saque a licitación las obras. Es que en un periodo tan especial lo que no podemos es... Jorge, yo creo que es más básico todavía que consigan a través de los diputados, aquí hay senadores también, que se consiga que esos remanentes, que son 100 millones lo que tiene el Cabildo, porque estamos hablando de 18, 20 millones, los 100 millones que tiene el Cabildo, los 15 que tiene Yaiza, los 14 que tiene San Bartolomé, ese dinero tiene que estar. El propio gobierno de Canarias lo está diciendo, pero es verdad que poco caso le están haciendo al presidente del gobierno de Canarias. Las 7 mayores ciudades españolas, y perdón, lo leo también de una última hora, Almeida, Colau y otros alcaldes de otras grandes juntos, reclaman los fondos públicos para el COVID, los remanentes, es decir, o sea que hay mucha presión. Jacobo, te tenemos que dejar, muchas gracias. Sí, con respecto, Jorge, al superávit que mencionaban, es verdad que el Cabildo tiene un remanente de tesorería de 103 millones de euros, pero sí es cierto que podemos utilizar 37, que sería el superávit del Cabildo. Evidentemente no solo la FECAI, sino la FECAN está exigiendo al gobierno de España que podamos gastar el dinero que ahora mismo tenemos en la gaveta, porque no es lógico que tengamos 37 millones de euros en la gaveta y no pudiésemos gastarlo ante la situación tan alarmante de crisis económica que vamos a vivir después de la crisis sanitaria. Son cuestiones que se tienen que resolver a la mayor prontitud posible. Muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, Jacobo, buenas tardes. Pero Jorge, no hay que conformarse con el superávit de este año. Todo el dinero, porque esta ley de sostenibilidad del gasto se aprobó en la crisis anterior. Todo eso han sido ahorros y buena gestión que se ha llevado a cabo de muchas corporaciones y de recorte, que tampoco, bueno, de recortes, de lo que sea. Recortes de servicios. Vale, pues ese dinero es el necesario ahora para activar la economía, porque no esperemos que vengan turistas, porque no van a venir, porque están en la misma situación que nosotros y porque ni se recomienda. Pero de todo este diálogo que hemos tenido con el presidente, hace alusión a la reunión que se mantuvo ayer con todos los consejeros, separados cada uno de 2 metros, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ahí se habló de muchos asuntos. Cada consejería se le preguntó, oye, ¿cómo vas? ¿Qué necesitas? Y vamos a utilizar planes B en el caso que la cosa se complique o no se complique. Pero se planteó esto que estaba advirtiendo lo de los centros turísticos. Cuidado, no solo centros turísticos, sino más trabajadores. Oiga, es que si no aterrizan aviones, la posibilidad es más grave de la que planteamos. El ERTE es una cosa fantástica. Es fantástico. Es lo mejor que puede ocurrir para los trabajadores en una situación de crisis. Pero si se sigue rompiendo económicamente los centros turísticos, y no es culpa de Benjamín, sino que no vienen turistas, hay que tener la mente abierta y hay que darse prisa y tomar una decisión ya. Lo que no se puede llegar es que al final, a julio o agosto, y empecemos a despedir a gente. Y empecemos a despedir. Lo mejor que puede hacer yo creo que los ERTE, visto lo visto, es lo mejor que puede aplicarse ahora mismo en los centros turísticos. Total. Y yo lo digo en defensa de los propios trabajadores. Trabajadores, que no porque sé si los se han dado trabajadores, cuenta, con la propuesta que hay sobre la mesa, van a cobrar lo mismo, lo cual ya de por sí, yo no digo que sea un privilegio, pero es una garantía. Y en este sentido, nada mejor que el Cabildo de Lanzarote, que no va a dejar nunca tirados a sus trabajadores. Y eso es una suerte que no tienen el resto, resto de trabajadores. Yo diría aún más, yo creo que la única posibilidad, y se lo digo a los trabajadores, que tengan de mantener su puesto de trabajo es que ahora vayan a unirse. Vayan a unirse. De hecho, los trabajadores no han dicho nada. Acumular. Es que ese es el problema a lo mejor, que no han dicho nada. Empiecen a acumular y después, cuando la pelota sea grande y todavía la situación esté parada,
Es que el dinero no sale, por mucho que digan que en Bruselas hay una máquina, aquí no están mandando dinero para, para soportar esta situación. Puede ser, es verdad que el Cabildo podrá meter dinero para evitar que se arruine la... Y tampoco. Podrá meter... Y por lo visto tampoco. Puede meter una cierta cantidad. Hoy me decía un asesor jurídico que tampoco. 3 millones vamos a perder... Cuando se puede, por ley. Ya no se puede hacer ya no se puede, Jorge. Eso podría ser una prevaricación. Pero yo creo que que con lo rápido que se asesoran los representantes sindicales, yo creo que están tardando en asesorarse. Porque yo no me veo a los trabajadores yo veo diciendo... a sindicatos que ya lo han dicho, lo que pasa es que no se atreven a decirlo. Claro. No se atreven a decirlo públicamente, pero off the record, varios sindicalistas te dicen que es que no hay otra salida. Es que no hay otra salida. Pero por el bien de sus trabajos. No, por el bien. Y si encima, como dicen ellos, se le asegura por parte del Cabildo el otro 30% que no cobraría, un euro. Ya no perderían nada, vamos, esto sería la bicoca más importante. Pero en fin, ya veremos, yo creo que este tema va a caer por su propio peso, si no tiempo al tiempo, y no queda más remedio. Yo creo que un poco es lo que estaba insinuando Jacobo. Lo que discrepo con Jacobo, por lo que me cuentan juristas, es lo del ERTE. Insisto, un partido socialista, un alcalde socialista, en Puerto de la Cruz. Pero esa noticia ya está confirmada. Es decir, el paso lo ha dado. Se llama Pamarsa, es una empresa municipal que se creó hace muchos años. Sí, una empresa pública, es lo mismo que la EPEL. Estuvo a punto de desaparecer por problemas económicos, pero al final se aguantó y ahora una de las cosas que hace es llevar el camarero y llevar la gestión del lago Martiana, que tampoco lleva mucho más. Del lago Martiana. 54 trabajadores se verían afectados. Y se ha presentado, ahora tendrá que aceptarlo, en este caso, además también el trabajo. Vinculación con César Manrique, ¿no? Y tiene la misma vinculación. No, es que es el caso más parecido. Es lo más parecido. Es lo más parecido porque es un centro artista. turístico, se quedan sin turistas, pues ya no tienen ningún tipo de actividad. Y ellos, para el propio alcalde del PSOE, ha dicho, oiga, es que la única forma de sostener esa empresa es que no se descapitalice. Que te ayude la administración. Claro. Permíteme simplemente hacer una aclaración que Jacobo, interpreto que no lo dice. Perdona, porque llevo esperando 5 minutos una persona y no me acordaba. Sí, buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Mire, perdone que la hayamos hecho esperar. No hay problema. Lo llamo porque, mire, quiero poner una denuncia o algo al alcalde de Aría, por favor, porque en hace 40 años teníamos los contenedores cerca de casa. Nosotros vivimos en una pendiente que yo vivo en calle La Corona y no se le ocurre a este señor sino quitar los contenedores y ponerlos en la carretera. Y allí en Ye no hay más que ancianos. Sí, bueno. Mi marido está mal del corazón, yo estoy mal de las piernas. Y allí las vecinas, hay 2 o 3 señoras que la vi el domingo y me dijo lo mismo. Y no obstante, yo llamé primero al alcalde. Sí. Y ¿sabe lo que me contestó? Porque yo le digo, mire, ahora no voy mucho, sino voy 2 o 3 días, voy una semana porque mi marido está mal. Y entonces pues fui y me encontré que no estaba el carro, el contenedor. Sí. Dice, mire, si usted no va más que 2 o 3 días, usted lo que coge, pone la basura en el almacén y cuando usted se va para su casa la tira. Digo, ¿cómo? ¿Pero usted lo que usted me está diciendo a mí? Y dice mis hijos, mamá, y no la mandaste a la mierda. Bueno. Digo, yo no soy malcriado, mi niño. Pero él no puede decirme a mí eso. Es importante, señora, pero ¿y cuál es la explicación para que le hayan trasladado porque alguna explicación tendrá por parte del alcalde o del ayuntamiento de Aría? Eso es lo que queremos saber nosotros. Porque el contenedor siempre ha estado allí pendiente todos los años, toda la vida. Hombre, yo lo que creo, señora, que más allá de que no ha habido entendimiento, yo no creo que el alcalde vaya a querer fastidiarla a usted ni a nadie. Yo no sé, tendremos que hablar con el alcalde a ver por qué toma esa decisión que afecta a vecinos, porque lo lógico es que a lo mejor la pueda tomar porque cree que es lo mejor, pero en vista de la en fin, protesta, pues se puede buscar un entente intermedio para un entendimiento para que se pueda solucionar. Señora, pues muchas gracias, se lo diremos al alcalde. Vale, gracias. Hasta luego. Bueno, pues hablaremos en este caso con el señor Villalba para que nos aclare efectivamente cuál es el problema y que dé su versión, porque seguro que habrá alguna explicación que ella no entiende ni nosotros tampoco sabemos muy bien. Que quería simplemente decir, porque a lo mejor se puede malinterpretar, y no estoy aquí para interpretar las palabras del vicepresidente del Cabildo, que al menos dio a entender que se estaba digamos, criminalizando la imagen de los trabajadores o que se iban contra los trabajadores que serán bien o mal pagados. No, ni mucho menos. Al menos yo interpreto que en esta mesa no ha partido nada de eso, todo lo contrario. Lo digo porque es muy fácil, y más saliendo del Lancelot, que luego te venga algún trabajador y dice, mira, otra vez que quieren que nos despidan. Quieren que nos despidan. Una gente que no nos mira muy bien, que son los sindicatos, ¿no? Pero bueno, si todo, un sindicato, pero digo, y en todo este lo caso, que se ha hablado aquí es por el bien del mantenimiento de los puestos de trabajo. Claro. Es que si no,
no va a haber dinero para mantener esos puestos de trabajo. Es que es algo de perogrullo. Si no hay ingresos, porque no viene un turista y está todo parado, sí habrá ahora dinero. Pero es que el dinero se gasta, No, hombre, que no lo pones allí y que no se y puede, sale más dinero. Y que la empresa pública más importante que tiene el Cabildo de Lanzarote, y por lo tanto Lanzarote, no se puede poner en riesgo. Los trabajadores hay que protegerlos. Igual como las empresas intentan proteger a sus trabajadores, todo lo que se pueda. Ni más ni menos. Si encima tiene la garantía de ser trabajadores Que te puedes ahorrar de un una dinero. empresa del Cabildo, pues Que te completan que incluso te el completan sueldo. el sueldo. Oiga, yo creo Mira. que no tiene más sentido. El Cabildo, en vez de perder pues 1,5 millones o 1 millón al mes, puede perder a lo mejor y después déjame decir una pues, cosita, medio millón. porque lo que decía Jacobo es que parece que se los criminaliza por decir que son los privilegiados. Mira, vicepresidente, pero eso lo dice mucha gente, o muchos afectados, vamos a decir así. Tanto los trabajadores del Cabildo como los funcionarios en este momento En época de crisis. son unos privilegiados, pero solo por tener la seguridad de que a final de mes van a tener un sueldo. El resto de las personas que no son funcionarios o que no tienen una empresa que está facturando, Claro. pues no saben lo que le va a venir. Por eso ya es un privilegio, tener la certeza de que tienes algo asegurado. Nada más que por eso ya eres un privilegiado. No por nada Sí, más, ¿eh? no es ser privilegiado como algunos consideran. Sí, porque te regalan el dinero. Porque te regalan el No, dinero, porque ellos no. lo trabajan y se lo ganan. Y además generan beneficio a esa empresa. Por lo tanto, chapó. Yo no me refiero a eso, o mucha gente no se refiere a eso. Se refiere a que en circunstancias de crisis siempre, no solo los trabajadores de los centros turísticos, todos los que trabajan en la administración pública tienen mayores garantías laborales que el resto La de los seguridad. que es muy importante en la Hombre, es importante, que ahora mismo ustedes saben cuántos trabajadores hay en Lanzarote que están no solo algunos despedidos directamente, ni con ERTE ni sin ERTE, sino Muchos simplemente bueno, 2.000, no subió el paro en 2.000 personas. 1.500. O de 1.500, pues 1.500 despedidos y no sé cuántos miles con un ERTE. esa era la noticia que yo iba a dar, Hombre. pero vamos, me están diciendo a publicidad 2 minutos. 2 minutos a publicidad y volvemos. Bueno, pues la noticia, ahora vamos a intentar hablar con Asolán para ver porque se han presentado ya en Lanzarote a día 3 de abril, es decir, hace 10 días, oficialmente, estamos hablando de casi 2.500 ERTES, que significa que afecta a 2.500 empresas o casi 2.500 empresas y a 18.000 trabajadores, que en estos momentos tienen el desempleo temporal, es decir, que cobran del Estado, por lo tanto el 70 a 75%, y la empresa paga una pequeña cantidad al Estado por la seguridad social, creo que Sí. una cuota de la seguridad social, una parte de la cuota de la seguridad social. Eso es, digamos, una medida que toma el Estado, se crea en la época de Rajoy, fue criticada por la izquierda, hoy se ha visto que es un mecanismo acertado para evitar problemas como el que está surgiendo. Pero es verdad que si no porque el ERTE solo se puede tomar Estado de alarma. hasta que acabe el estado de alarma. Una vez que acabe el estado de alarma, esos trabajadores... ¿Seguro? Sí, esos trabajadores tienen que automáticamente volver a la empresa. Pero el sector turístico lo que dice es, señor gobierno, cuando acabe usted levante el estado de confinamiento y el estado de alarma, que será, me imagino que a mediados de mayo, vamos a poner, no va a haber ni un solo turista viajando en el mundo. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros con los hoteles? ¿Lo vamos a abrir para qué y para quién? Pero no solo un solo turista, ¿Y cómo sino va a que mantener a esos trabajadores? la economía de las que no empresas tenemos? estarán tocadas de gravedad. Es decir, no hay dinero. Es decir, primero, no hay cliente, porque el turismo depende del cliente, y segundo, no hay dinero. Y por lo tanto, ¿Y entonces qué harán esas empresas? Tiene que haber alguna fórmula. Si no hay una fórmula especial del claro. gobierno de España, no le queda otra. Y eso es lo que queríamos preguntarle a Solán, en este caso a Susana Pérez, que si no se busca por parte del gobierno central una salida, que por lo menos diga 2 o 3 meses se pueden seguir con los ERTE hasta que Que se lo empieza... está pidiendo Ángel Víctor Torres, Sí. el presidente del gobierno de Canarias, pero como siempre le hacen tanto caso, que no suelen hacer mucho, a pesar de yo creo que el hombre está brillando a la hora de gestionar esta crisis en Canarias. Sí. Pero bueno. Bueno, tenemos ya a Susana Pérez, la presidenta de ASOLAN, de la Asociación Turística. Federación, De la ya de la Federación, Federación. ya de la Federación Turística de Lanzarote. Buenas tardes.
Sí, hola, ¿Qué estoy tal, por ahí. Susana? Hola, Que buenas sé, que tardes. sé que tienes prisa, Sí. que tienes que comer, hombre, como todo el mundo. No, yo te estaba esperando ahí a las 2:30. Desde ayer estoy esperando el Ya, la teléfono. verdad que No, una yo broma. ya te pedí disculpas públicamente y en Sí, privado. sí. Por- Y nada, no para esta mañana y la verdad que ya se me había hecho, me había despistado. Ya que bueno, el teléfono está Eh, operativo, obviamente. Susana, Y nada, pero sí. 5 Yo minutos nada también más. por aclarar, soy presidenta de Asolán, de la patronal hotelera y a la vez, además, presidenta ejecutiva de la federación. O sea Efectivamente, sí me que, equivoqué, pero sí, no del todo. los dos la razón, efectivamente, a los dos. Sus- Comentarme, preguntarme, decirme, a ver qué Susana, dos puedo... preguntas sobre todo. Sí, Hoy ya hemos conocido, bueno, porque es oficial, pero Lancelot Digital. Lancelot te presenta casi 2.500 ERTE hasta el 3 de abril, es decir, hace unos 10 días. 2.500 ERTE de la mayoría del sector hotelero, con diferencia, y después lo relacionado con el sector turístico y los servicios. Estábamos aquí discutiendo, sí, Susana, que si el gobierno de España no toma medidas para que los ERTES se puedan ampliar sí. una vez que se acabe el estado de confinamiento o el estado de alarma, va a tener esos 18.000 trabajadores, muchos de ellos van a tener que ir al paro. Sí, al paro, bueno, hay otras medidas que sería ERTES del tipo, pues, productivo, ¿no? Por baja productiva o reorganización, reestructuración, que eso lo que supone es que la empresa asume la seguridad social, ¿no? Que es Sí. la diferencia que hay ahora con la fuerza causa mayor. Entonces, en este sentido, desde la Confederación Española de Alojamientos y Hoteles, cada una obviamente integradas, cada una de las asociaciones y las patronales hoteleras y en general el conjunto del sector turístico, teniendo además, ¿no? Evidencias, ¿no? Objetivas, también anunciadas un poco por los expertos sanitarios, ¿no? El Ministerio, que el sector turístico aún no tenemos fecha, ¿no? de apertura. Hay varias, obviamente, pues informaciones, noticias de que cuándo se abrirá. Todavía unos dan por perdido el verano, otros no. Yo creo que Canarias también ha hecho un anuncio, obviamente, interesante, ¿no? Los archipiélagos en general, en el sentido de que, bueno, podrían tener su propio programa, ¿no? De desescalada, veremos si están, después. Por tanto, a lo que voy, que en cualquier caso, de manera general, el sector turístico, los hoteles que tienen hoy en día, en el sector de la restauración, de ocio, etcétera, tenemos hoy en día decretado un cierre, el estado de alarma, ahora mismo el 26, parece que se anuncia tener una prórroga hasta el mayo, 11 y tal. En cualquier caso, finalizará el estado de alarma, pero como bien decís, efectivamente, el sector turístico que permanecerá cerrado temporalmente, ¿no? Por tanto, en este sentido, estamos obviamente solicitando desde la Confederación y en todos los ámbitos y en todas las administraciones públicas, también aquí en el Gobierno de Canarias, en reuniones que se fueron manteniendo y se siguen manteniendo con la Consejería de Empleo, a través también del Viceconsejero de Empleo, Director General de Trabajo, para que el sector turístico, como cualquier otro sector, ¿no? Afectado, y que por tanto los cierres temporales puedan permanecer más allá del estado de alarma, tengan, obviamente, sigan teniendo el tratamiento de ERTES de fuerza mayor. Y en eso se está trabajando. También ha habido estos días atrás, la semana pasada, alguna manifestación en este sentido por parte de la ministra, ¿no? De Trabajo, en el sentido de que habrá sectores, no todos, pero mencionaba además expresamente al sector turístico, en el que se podría estar trabajando y preparando, y en ello se está, ¿no? Para alargar los ERTES de fuerza mayor, como digo, a unos sectores afectados, entre ellos el sector turístico. Susana, por tanto, trabajamos con esa posibilidad y que es muy alta. Susana, una cosa, ya termino porque también ya casi no tenemos tiempo, pero hay una cosa, realmente usted no sabe exactamente, ni usted ni nadie es adivino para saber cuándo empezarán a llegar realmente los turistas, porque hasta que no se solucione la crisis sanitaria y se sepa realmente el grado de solución, va a ser imposible saber cuándo empezará a viajar la gente y sobre todo los extranjeros. Pero usted ha testado el estado de salud de los empresarios, me imagino que hablará por teléfono con ellos. Ellos están inquietos, me imagino, preocupados, porque la situación no es nada halagüeña en principio, ¿no? No, exacto. Pues a ver, de manera muy resumida, te contesto varias cosas. Por supuesto, hay una inquietud absoluta, ¿no? Imagínate, yo pongo de ejemplo también, además, lo comentaba también con otros colegas profesionales, en estos apenas 15 días de hibernación de algunos de los sectores,
como construcción e industria, entre otros, apenas 15 días digo porque ha habido días festivos. De hibernación, imaginaros en qué situación se han encontrado estas empresas, vuestros sectores, ¿no? Decir, oye, que estamos paralizados, ¿no? Por favor, pues imaginaros pues no solo incertidumbre, inquietud que tiene el sector turístico, entre otros, de absoluto parálisis y ahora mismo sin una fecha, como bien comentas, de previsión de apertura, porque estos sean los expertos sanitarios los que vayan indicando día a día y semana a semana. Yo, por un lado, confío sin lugar a dudas en que este confinamiento en el que toda la sociedad y todas las personas estamos involucrados y participando, esto sin lugar ya nos está llevando a unos datos positivos, que así lo están valorando obviamente desde el Estado, del Gobierno, datos positivos en esa bajada de contagios y también de letalidad, de fallecimientos, lamentablemente. Por tanto, es decir, ahora mismo nadie es capaz de poner una fecha de apertura para nuestro sector, de la puesta en marcha de vuelos, etcétera, pero lo que está claro que yo confío en un escenario positivo. Ya tendremos tiempo de decir que no o que el drama continúa, ¿no? En un escenario positivo, porque digo, los datos van cambiando de una manera favorable día a día. Por tanto, nos quedan por delante 2 meses para llegar, por ejemplo, al 15 de junio, para llegar a junio, ¿no? En esos 2 meses y manteniendo, pues eso, unas medidas, un confinamiento y una desescalada que estará coordinada por parte del Estado y las comunidades, también hay un panorama, como digo, que debemos de ser optimistas. En segundo lugar, cada comunidad, y así lo ha estado también, bueno, pues manifestando nuestro presidente autonómico, también manifestaciones. Mañana tenemos una reunión de interés con la consejera de Turismo y por tanto nos avanzará pues un poco pues ciertos temas, ¿no? En el sentido de que los archipiélagos, Canarias, por ejemplo, podrían tener su propio calendario, ¿no? De desescalada. E incluso, Susana, ¿es posible que haya turismo interior que pueda salvar algo, aunque el turismo interior poco salva? Exacto, el turismo interior es muy poco, es un poco lo que se habla, ¿no? Que se pueda ir abriendo poco a poco. En ese sentido, desde la Federación, desde Asolan, desde cada una de las patronales, asociaciones, ¿no? Integradas en la Federación, estamos trabajando, también lo voy anunciando, precisamente en prepararnos como destino turístico, en prepararnos como empresas seguras, como establecimientos seguros. Estamos trabajando, por eso, bueno, estamos a 20 manos, ¿no? Pero uno de los temas, aparte, obviamente, de trasladar a los ayuntamientos, a las administraciones, que se impliquen, ¿no? En esa rebaja, exoneración de impuestos, porque lo que tenemos que velar ahora, por parte de la administración, es en mantener vivas a las empresas. Esa es la consigna por parte, la petición de los empresarios a las administraciones públicas. Que nos ayuden a hibernar, que nos ayude a mantener. Lo peor que puede pasar en este trance, que como digo van a ser 2-3 meses como mínimo, hasta junio, julio, ya veremos, ojalá sea esa fecha, es de que nos mantengan vivas. Y cuando mantengan vivas es que nos ayuden a reducir los costes fijos al máximo posible, para que luego esa reactivación y puesta en marcha, bueno, pues suponga obviamente la incorporación del personal, todos a la vez, de manera paulatina, y que no obliguen de manera drástica a cerrar y que haya empresas que se pierdan en el camino. Efectivamente. Que nos ayuden a hibernar. Esa es la primera cosa y, por tanto, en ese sentido, desde la Federación, estamos trabajando en un plan de empresas y establecimientos seguros para, bueno, a través de diferentes protocolos, medidas preventivas, etcétera, poder tener, obviamente, a través de auditorías de seguimiento, sanitarias, etcétera, bueno, pues poder estar certificadas, verificadas, ¿no? Para que, dar confianza y seguridad al tour operador y a los clientes finales, ¿no? Y en esa línea vamos a trabajar, con ese objetivo y con ese optimismo. Pues está muy claro. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros, Jorge, aquí estamos. Ya te puedes echar el plato potaje. me lo he hecho, a vuestra salud. Venga, hasta luego, un abrazo. Un saludo. Gracias. Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote y también de Asolan, en este caso tiene la doble condición. Advierto a mí, porque si lo tenemos que llamar, lo vamos a llamar ya. Teníamos previsto hablar con Barragán, él hoy ha tenido, Barragán es el secretario general de Coalición Canaria. ¿O tuvo sesión de control? Ayer dieron una rueda de prensa con Fernando Clavijo también, y hoy tuvo sesión de control y por eso están liados, además que han tenido otras reuniones. Pero lo íbamos a llamar... 9 o 10 parlamentarios y muchos de forma telemática y algunos de forma presencial, ¿eh? Algunos. Marco Hernández. ¿No? ¿Estaba? No, Marco no es de la permanente. Vale. No sé, yo no conocía. No se coló la permanente esta vez. No lo sé. Bueno,
Bueno, la de Barragán sí prensa estaba, por me está preguntando de Barragán si tenemos el teléfono. Por suerte, si lo tenemos, vamos ya a intentar llamarlo porque como estamos en mil cosas, pues resulta que me dicen ahora de realización que no tienen el teléfono del señor. Bueno, pues se lo algo manda. normal, no Está pasa muy nada. enfadado además Barragán o Coalición Canaria, también la oposición, Australia Navarro. Sí lo sobre- tiene, lo que pasa es que me están engañando a esta realización. ¿Lo Encima, tiene o no? encima que tengo poca ayuda, me echan No, una y mano al algunos, cogote. por cierto, esto para realización, algunos se dejó el móvil encendido aquí, que no solo todos los fallos los Mire, cometen usted fuera, sabe que también yo- lo cometen dentro. Usted sabe que yo nunca dejo el móvil. Estaban sonando ahora mismo, Si no, me pareció. nunca. Lo puse porque tenía una llamada importante que- en este caso familiar, y tenía que tenerlo Pero encendido y me vine para Pero acá. los móviles ahora tienen que estar siempre activados. Hombre, En está todos mal la era lados, de la en información. directo, en la radio, en todos lados. No, que está Bueno, diciendo... pero hay que sí, comentar lo de Barragán. Barragán, simplemente para plantear el Sí. tema que ahora hablaremos, es que se está complicando las cosas políticamente también a nivel del gobierno de Canarias. Hombre, estas cosas, cuando hay crisis, pues las cosas, si no se solucionan muy bien a nivel económico, empieza a haber problemas. Ya, no sé si pudieron leer una entrevista del Gomero, en este caso de Casimiro Casimiro. Curbelo, que es parlamentario y es presidente del Cabildo de La Gomera, un hombre con mucho poder. De hecho, es el hombre que se hubiera inclinado para el Es otro el lado. pegamento del pacto. El pegamento. Y es la balanza la echó para un lado o para otro, ¿no? Y en este caso para el lado de Ángel Víctor Sánchez. Torres. Digo, Hiciste ¿Qué- un híbrido entre el presidente de Canarias y el del Estado. efectivamente. Salimos perdiendo. Bueno, ¿no? pues el señor Casimiro Curbelo, no sé si lo pudiste ver, Sí, Sergio, sí, sí. pues bueno, decía que estaba bien, que el gobierno estaba trabajando bien, que el señor Ángel Víctor Torres, el presidente, lo está haciendo bien, que es una buena persona, pero que le exigía mayor firmeza ante Madrid porque creía que Madrid está toreando los problemas de Canarias que son específicos o que realmente, como tiene tantos problemas, pues no tiene tiempo para dedicarle todo el tiempo que necesita. Sánchez también lo hizo con Fernando Clavijo en su día, Pedro Sánchez, el mismo gobierno, no el mismo gobierno, ahora el gobierno está compuesto por dos partidos. Es cierto que Pedro Sánchez no ha tenido, digamos, siempre ese apego hacia la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto a gestos. Y mira que la Comunidad Autónoma de Canarias siempre ha demostrado, sobre todo económicamente, que ha sabido hacer los deberes. Pero bueno, tampoco Rajoy le dio demasiada importancia. Pero Ángel Víctor Torres, que coincide además con las mismas colores políticos que Pedro Sánchez, no consigue nada. Que Casimiro Curbelo llegue a decir eso, tú que interpretas mejor a los gomeros que yo, y especialmente a este hombre que es, digamos, un Los gomeros histórico de la política. no son como los gallegos, pero parecidos. Y Es decir, cuando usted lo es ve en una una carga escalera, de- es una carga de profundidad, no sabe si está probablemente, sí. subiendo Hombre, o yo está creo, bajando. de todas maneras, lo que se le pide a un presidente del gobierno de Canarias, a través de la negociación y a través de ponerte en tu sitio, es lo que consiguió, por ejemplo, Fernando Clavijo con respecto a los fondos FEDECAN. ¿De dónde salen los fondos FEDECAN? A través de una negociación y poniéndote en tu sitio, pues esos fondos se quedan en Canarias con la colaboración del PP también, que estando en la oposición, incluso o estando gobernando en Madrid y en la oposición aquí, otorgó para que esos fondos se quedaran para cohesionar Canarias. Se le tuvo que poner una demanda, ¿no? Para se el tema presentó. del convenio de carretera. Se gana. ¿Qué hace Ángel Víctor Torres? Y vuelvo a insistir, yo creo que está haciendo no una gran gestión en torno a la crisis del coronavirus. Yo creo que no lo estaban haciendo nada mal. Pero es verdad que como no sea un pedigüeño ahora, pedigüeño para tu responsabilidad, que es Canarias, pues vas a quedar muy mal. Tienes que ver todos los recursos habidos y por haber. Canarias puede salir la primera de la crisis sanitaria y la última en la económica si no se toman medidas específicas, porque en la península tienen más suerte, porque tienen mayor actividad, está repartida la actividad económica, tienen el cesto de la economía en varios cestos y no en uno como lo tiene Canarias, que es prácticamente todas las islas viven directa o indirectamente del turismo. Y el problema para que saque, por ejemplo, ese proyecto que yo lo veo muy ambicioso, ese plan que ha propuesto Coalición Canaria, que lo veo muy ambicioso precisamente, es que cuenta con muchas de esas reivindicaciones para sacar adelante el plan, que haría falta evidentemente, porque son todos recursos, tanto del gobierno central a través del REF, a través de la reivindicación o incluso reclamación de que se le pague la deuda histórica y también la sentencia del convenio de carretera,
o incluso de la Comunidad Europea que estamos viendo. Bueno, todo pues una pena. lo solidaria que es. Estamos intentando, Por tanto, Pedro, no hablar nada. con Barragán. ¿Por qué? Porque Barragán ayer daba una rueda de prensa con Fernando Clavijo, el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, que conoce los problemas de Canarias, y Coalición Hombre, Canaria como hizo el plan, ha propuesto un plan económico y social donde debería de invertirse 2.500 millones de euros en los próximos 2 años para poder evitar 2 cosas. Una crisis social sin precedentes, porque si no se invierte y no hay economía, se puede ir al paro, pues llegar al 20-25% en Canarias y en zonas como Lanzarote pasar del 35%, es decir, más de una tercera parte de la población en paro. Eso podría ocasionar graves problemas. Un drama social. Un drama social. Y entonces él considera, Coalición Canaria, que hay que invertir. Me hubiera gustado hablar con Barragán para que explicara exactamente de qué va este plan, pero no hay más tiempo. Pero yo te digo que lo dejaremos, llamar a Fernando Clavijo o a Fernando mañana. Porque es el redactor del plan, el coordinador. Si Barragán está siempre comunicando, porque es Barragán queríamos con él porque ya a Fernando lo tuvimos en la anterior semana, entonces queríamos cambiar de persona y Barragán al fin y al cabo es el secretario general de Coalición Canaria, el secretario general que nunca quiere ser secretario y que lo hacen por lo de redactor y lo ponen por obligación siempre. Pobre hombre. Don Sergio, ¿nos tenemos que ir? Mañana creo que sí. Mañana o que no lo sí sé. espero tener a Barragán o a Fernando Clavijo para que explique ese ambicioso plan. Mañana te toca a ti, ¿no, Pedro? Y por cierto, el señor Blas Acosta, que también lo hemos intentado varias ocasiones y el hombre siempre está muy liado, pero ha hecho una amplia entrevista en la provincia donde dice que, bueno, critica de manera no tan clara, pero bastante clara, para ser del Partido Socialista al Estado en sus políticas con Canarias y que no va a permitir, dice, que se utilice el dinero que tenemos en los bancos por culpa de una regla de gasto injusta que se aplicó y que espera recuperar Fuerteventura el 1 de abril. El 1 de abril, yo creo que es bastante el 1 de abril, realista. ¿El 1 de abril? El 1 de abril del 2021. Ah, vale. Pero eso es el cálculo optimista, que dice que se volverá a los momentos de ocupación que se tuvo antes de la crisis. No, ha dicho que con el dinero del remanente que no cuente Ya nadie, lo dijo que aquí. no sea de Fuerteventura. Efectivamente. Por tanto, y deberían sumarse Sí, todos y presionar. Y no solo que se quede con presidente de Cabildo, los ayuntamientos también tienen un montón de dinero remanente. Y ese dinero se tiene que quedar aquí porque ha sido por hacer ellos el trabajo bien hecho y por ser comechosos y por hacer las cosas rigurosamente. Y Canarias, bueno, Canarias también dentro del plan de Fernando Clavijo también pedía por haber sido una comunidad que ha cumplido con 5 o 6 años también con la regla del gasto, también que le permitan endeudarse porque van a hacer falta una infinidad de recursos económicos. Y otra cosa interesante que dice, que eso también es importante, esto de hablar de la diversificación de la economía de Canarias siempre se ha dicho, y es verdad que es muy complicado, pero él, por ejemplo, en una isla tan grande como Fuerteventura, siempre ha dicho que porque Fuerteventura no puede tener otra industria que no sea la turística, tiene terreno y tiene posibilidades para poder ser una isla con industria. Da rueda de prensa todos los días, como el comité científico. Pues a ver, porque debe ser que está tan ocupado que no nos atiende. Tiene que organizar Vamos la a rueda de ver si prensa. podemos, porque Blas Acosta yo considero que es un político que tiene experiencia y además que tiene las cosas bastante claras. Cuídate, Don Sergio, hasta lo dicho, muchas gracias. Don Pedro, mañana Hasta lo veo mañana. también. Sí, a mí me toca Pues mañana. ya lo saben, mañana aquellos los que son fieles seguidores de Don Pedro saben que mañana no va merezco tener seguidores. a estar aquí. Nosotros también. Buenas tardes.